¿Ya escuchaste hablar de la guerra más temida de todos los tiempos? ¿Y qué me dirías si te dijera que ya hay muchas señales de que está a las puertas o de que incluso ya estamos en medio de ella? En este video voy a revelarte a partir de las fuentes hebreas originales 7 cosas imprescindibles que debes saber para reconocer la guerra de Gog y Magog, y al final del video cómo puedes librarte de ella, o si nos libraremos de ella también como humanidad. Shalom a todos y bienvenidos a nuestro canal. Me llamo Daniel Chapán y hoy vamos a hablar acerca de la guerra de Gog y Magog, una de las guerras de las que más se ha hablado durante la historia. ¿Por qué? Porque ha sido profetizada por los profetas en 6 libros distintos de la Biblia hebrea. Pero antes de empezar a profundizar en los textos, quiero mostrarte cómo hay cosas impresionantes que fueron dichas hace miles de años que era imposible que se supiera, pero hoy sabemos que este es el escenario exacto que está descrito allí y que esas cosas ya pueden empezar a pasar o ya empezaron a pasar. Por ejemplo, en el Zohar, ¿sí? La cita es Bereshit, página 58, está escrito que cuando llegue Gog y Magog llegarán multitudes de todo el mundo para pelear contra Jerusalén y contra Shem. Bueno, eso está escrito en los versos. Lo importante es que en el Zohar, en la página 119 después, más tarde, está escrito que los hijos de Ismael serán los que despertarán a todos los pueblos de la tierra para venir a pelear contra Israel. Los hijos de Ismael son, según nuestra tradición, el mundo musulmán, los países musulmanes. Y dice el comentarista Rabbi Moshe Cordovero, que estuvo en Safed hace 5 siglos, que harán paz esos países musulmanes con las naciones, el mundo occidental, y se rebelarán contra Israel. ¿Por qué? Por haber levantado un reino, un estado en Israel. ¿Cómo hace 2000 años se podían saber esas cosas? ¿Cómo hace 5 siglos se podía tener eso tan claro? ¿Sí? Ahora lo vemos claramente. ¿Es posible que Israel en alguna guerra con algún país vecino, que son todos musulmanes, ¿sí? De alguna manera las Naciones Unidas, la OTAN, los Estados Unidos se metan en esa guerra y que haya una guerra así grande por causa de eso? Hoy en día es un escenario posible. ¿Cómo se supo hace tantos años? Shalom, quiero hacer una pausa de unos pocos segundos para invitarte a la Academia Co-Creadores en WhatsApp, donde vamos a tener materiales completamente inéditos, míos y de otros ponentes en hebreo, disponibles en español. Si quieres unirte al grupo de WhatsApp, haz clic en el link que está en la descripción del video o en el primer comentario fijado. Hay otro ejemplo parecido. El Zohar nos dice que, terminando la guerra de Gog y Magog, 10 meses después de la guerra, seguirán apareciendo heridos, gente muerta, por causa de la guerra, pero que la guerra ya habrá terminado. Los comentaristas de épocas antiguas no entendían qué estaba diciendo el Zohar. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo pueden aparecer muertos por la guerra o heridos por la guerra cuando no hay guerra? Hoy en día sabemos que la radiación de una bomba atómica sigue dañando por meses, incluso por años, ¿sí? Después de que eso haya ocurrido. Ya tenemos, por desgracia, nuestro mundo tiene experiencia en eso. Antes de profundizar en los textos, quiero decirte otra cosa importante. Este no es un vídeo para hacer sensacionalismo, eso no es un vídeo para asustar a nadie, ni para infundir el miedo o algo así. No. Déjame decirte mi punto de vista. Primero, en un sentido educativo, es muy importante profundizar en estos textos que vamos a profundizar. Es una guerra de la que 6 libros hablaron de ella. 4 de los profetas profetizaron acerca de ella, o 5, creo que es algo que no es casualidad. No somos la única tradición que cree que en el final del tiempo habrá alguna guerra. Eso es así en la mayoría de religiones y tradiciones. Y, aparte de eso, creo que las guerras es algo del día a día de esta humanidad, por desgracia. Y tenemos que aspirar a que se terminen las guerras. El hecho de hablar de una última guerra no es algo malo, es algo esperanzador. Guerras hay todo el tiempo,
¿sí? Guerras hay todo el tiempo, guerras hay ahora mismo, mientras estás escuchando este vídeo, hay gente muriendo por causa de guerras. Y han muerto millones y miles de millones de personas por causa de guerras durante la historia. El hablar de una guerra al final de tiempo no es para asustar, es para esperanzar. Hay un final. Esto tiene un final. Va a terminar con una... Ok, va a haber una guerra más. Señores, no es muy difícil predecir eso. Han habido guerras toda la historia, pero lo importante para nosotros es saber que una tiene que ser la última. ¿Ok? Tenemos que saberlo ver de un prisma correcto. Hay que hablar de Gog y Magog, sí, pero se está hablando de Gog y Magog desde prismas muy incorrectos, muy irresponsables. Gente haciendo hoy en día todo tipo de cosas, dejando trabajos, o no haciendo esto, no haciendo lo otro, o construyendo búnkers en sus casas, sí, por causa de que les han dicho, algún líder religioso les ha dicho que Gog y Magog tenía que pasar hace 20 años, y hace 30, y hace 40, y hace ahora, y mañana, o de aquí 10, ¿ok? Tenemos que tomar de esto de una manera responsable. Por eso es importante que sepamos algunos puntos para que no nos engañen más acerca de todas estas cosas y podemos tomar esto de una manera correcta. Y además, lo más importante para mí es cuál es mi punto ante esto, qué yo puedo hacer y, sobre todo, ¿podemos librarnos de esto? ¿Nos han dejado algunas herramientas para librarnos? ¿O es posible evitar esta guerra? También es algo que me interesa muchísimo compartir. Y ahora sí, profundicemos en la guerra en sí. Esta guerra, Gog y Magog, es una guerra que los profetas profetizaron para los tiempos finales. Así dijeron literalmente, tiempos de la redención. Es quizás una de las peores guerras por las que Israel tendrá que pasar durante la historia, y eso ya es decir. ¿Quiénes fueron los profetas que profetizaron acerca de Gog y Magog? El profeta Yeshayahu, Isaías, Yehezkel, Ezequiel, Joel y Zacarías. Aparte de ellos, vemos esta guerra recordada o insinuada en el libro de los Salmos, por ejemplo, en el Salmo 2, y en el libro de Daniel, capítulo 11 y 12 de ese libro. Después de juntar los detalles contados en estos 6 libros de la Biblia, he resumido 7 principios que debes conocer acerca de esta guerra, y en este video te los detallaré uno por uno. El primer punto. La guerra de Gog y Magog sucederá después de que Israel sean redimidos de su exilio. Para el que no lo sabe, el exilio es el hecho de que Israel fueron expulsados de su tierra. Israel era una nación que, como toda nación, tiene una tierra. No hay pueblos nómadas, a no ser que un día los expulsaran de sus lugares. Entonces, Israel, sí, los judíos, vivíamos en Judea, la tierra de Israel, hasta que nos echaron de aquí. Entonces, el exilio ha durado mucho. Y sigue durando como mínimo parcialmente. En el año 48 fundamos el Estado de Israel, pero aún la mayoría de Israel se encuentra fuera de su tierra. Sí, la mayoría de judíos viven fuera de Israel. Estamos muy muy cerca del cumplimiento de que la mayoría de Israel esté en su tierra, y podremos decir que Israel formalmente haya vuelto a su tierra por completo. Ahora es solamente el principio de esta redención del exilio. Pero vamos a leer los textos que nos dicen lo que acabo de decir. En el libro de Ezequiel, capítulo 38, del 8 al 11. Allí el profeta Yehezkel se está, de alguna manera, dirigiendo a Gog y Magog y les dice así: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones. Israel fue sacada de entre las naciones. Dice, y todos ellos morarán confiadamente. Dice el verso 9, subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas, que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Es decir, Israel estará ya en su tierra y viviendo confiadamente. En el libro de Joel, capítulo 4, versos 1 y 2, también está escrito algo muy parecido, donde dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad, sí, el exilio de Judá y de Jerusalén. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat,
y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Ellos ya habrán vuelto. Y en los dos textos vemos algo también muy interesante. Parece ser que la guerra ocurrirá en un momento que Israel parecería estar en su mejor momento, el más calmado, donde ya ha dejado atrás los conflictos del exilio. Sin embargo, Dios traerá esta guerra. Y la pregunta es, ¿por qué? Algunos comentaristas dicen que es justamente cuando Israel está morando confiadamente que esto debe ocurrir, pues el objetivo de esta guerra es juzgar a las naciones que hayan hecho sufrir a Israel durante tantos años de exilio y pagarles ante sus ojos todo lo que les hayan hecho. Y también dicen ahí los comentaristas que a Dios aprovechará para juzgar también a los malvados de entre Israel. Por si alguno piensa que me estoy inventando esto, puede revisar el comentarista Malbim sobre Devarim 29 y allí lo encontrará escrito literalmente. Esto también tiene un mensaje para nosotros. Naciones que se han dedicado a hacer sufrir a Israel de manera injusta, creo que es el momento que se despierten, nunca es tarde, para pedir perdón. Que se despierten para hacer algún tipo de tikún, algún tipo de rectificación por lo que se ha hecho. La historia no queda borrada tan fácilmente. Uno tiene que rectificar también. Así que vamos a por el segundo punto. La guerra de Gog y Magog será la guerra de todas las naciones. Una guerra mundial. Esta no será una guerra puntual contra una nación u otra, o alguna nación vecina de Israel. Veamos los textos cómo nos afirman que esta guerra será de todas las naciones. El profeta Yeshayahu en el capítulo 66, verso 18, nos dice: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Es decir, juntarlas en Jerusalén. Según los comentaristas, esta venida de todas las naciones a Jerusalén no es como la venida de las personas buenas que vienen a nuestros viajes de experiencia co-creadores, por ejemplo, que venimos todos a Jerusalén y disfrutamos, ¿sí?, de la luz divina a otro nivel. No, se está hablando de otra cosa allí, sino que se corresponde con la venida de todas las naciones escrita en Zacarías 14, 2, donde está escrito: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Sí? Y también en el profeta Joel, donde ya leímos que está escrito: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas por causa de mi pueblo. Obviamente que ustedes no tienen parte en eso. También vemos algo muy parecido en el profeta Yehezkel, en el profeta Ezequiel, donde nos dice que muchas multitudes vendrán a Jerusalén, ahí en el capítulo 38 donde vimos, y dice allí: muchos pueblos contigo, van a venir muchos pueblos contigo, sí, lo hemos leído antes también. Cómo no, también en el Salmo 2, donde empieza: ¿por qué se amontonaron las naciones y los pueblos tendrán pensamientos vanos? Salmo 2 está hablando de la guerra de Gog y Magog. Por cierto, algo muy interesante. En el capítulo 10 del libro de Bereshit, del libro del Génesis, se divide a toda la humanidad en 70 naciones. Pues fíjense bien en algo. La palabra Gog u Magog en hebreo tiene valor numérico 70. Igual que el valor de todas las naciones. Justo para eso. Para decir que esta será una guerra mundial donde tendrán parte de alguna manera o de otra todas las naciones. ¿Qué podemos aprender de este segundo punto? Tenemos que aprender que quizás a nivel político vale la pena frenar estas cosas, rectificar estas cosas, no yendo siempre de manera obsesiva en contra de Israel. No apoyar a medios que van de manera obsesiva en contra de Israel, ¿sí? No apoyar todas esas cosas de antisemitismo disfrazado de antisionismo que vivimos en nuestros tiempos. Tercer punto. Israel no vencerá esta guerra de manera natural. Imposible. Si acabamos de decir en el segundo punto que todas las naciones estarán en esta guerra en contra de una pequeña nación que es Israel, no puede ser que la victoria sea natural, solo sobrenatural.
Israel contra todas las naciones y que los profetas nos dijeron que habrá una gran victoria para Israel, eso no puede ser. Todos los profetas hablaron de una intervención divina. Por ejemplo, en el libro de Zacarías capítulo 14 versos 2 y 3 se nos dice: y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén y será tomada la ciudad. Serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, la mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y dice, entonces saldrá el Eterno y peleará contra aquellas naciones, como cuando él peleó el día de la batalla. Es decir, habrá una intervención divina. También el profeta Joel 4:15 dice, y el Eterno les protegerá, será fortaleza para los hijos de Israel. Cuarto punto, las naciones terminarán peleando la una contra la otra. Y quizás de eso tenga que ver la intervención divina. En el capítulo 38 del libro de Yehezkel, en el verso 21, está escrito, la espada de uno contra su hermano será. En Zacarías 14:13 dice lo mismo. Sucederá aquel día que habrá entre ellos un gran pánico del Señor, y cada uno agarrará la mano de su prójimo y levantará su mano contra la mano de su prójimo. Así que vemos también el mismo escenario allí. Quinto punto. Esta será una guerra ideológica también, no solamente una guerra militar. Todo el mundo participará, pero se participará desde el punto de vista ideológico. Así escribe el Rav Abraham Yitzhak HaKohen Kook, uno de los más grandes cabalistas de la generación pasada, en su libro En Hayá, donde dice que la guerra de Gog y Magog, según está escrito en el Salmo 2, ¿sí?, se despertarán todos los pueblos para ir contra la luz de Israel y sus principios. No solamente en contra de Israel, sino contra su luz y sus principios, ¿sí? Que el fundamento de todos esos principios es el conocimiento de Dios, que arraigaron Israel al mundo y iluminaron el mundo entero con esa luz. Por eso dice ahí el Salmo 2, que irán en contra de Hashem, en contra del Eterno y de su Mesías, ¿sí? Meshijó. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, de alguna manera, las naciones irán en contra de Israel, no solamente porque militarmente hayan hecho algo que no les haya gustado, sino que Israel, de alguna manera, representará principios que la humanidad rechazará. Ahora fíjense bien en algo muy interesante. El Rav Kook allí dice, qué difícil pensar después de que ya la idea del conocimiento divino ya está en el corazón de todos los pueblos. Todos creen, la mayoría del mundo es monoteísta, creen en Dios, los principios morales, sí, del valor de la vida y de muchas otras cosas que nacen de alguna manera u otra, sí, de los principios bíblicos, del Tanaj, ya están en el corazón de la mayoría y de los sabios de los pueblos. ¿Cómo puede ser, dice él, que de un momento para el otro todo se gire, que necesitemos la salvación de Dios, ¿sí?, para que nos libre de personas que van a querer venir en contra de eso, como está escrito allí? Entonces, para él era algo extraño. Pero pensémoslo bien. ¿Qué movimientos? Fijaros bien en eso, porque es muy fuerte. ¿Qué movimientos están completamente en contra de todo principio moral, ¿sí?, bíblico, llamando a eso algo retrógrada, heteropatriarcado o todo tipo de palabras parecidas? Y justamente se liga muy bien con lo dicho antes. Porque todos esos movimientos, por algún motivo X, son ultra, hiper a favor de los enemigos de Israel, ¿sí? Y perdona que lo diga, del mundo musulmán, por algún motivo u otro que es bastante incomprensible, pero no importa, es un hecho. Así que fíjense bien que este es un punto que toca a cada uno de nosotros. ¿En qué lugar vamos a estar? ¿En el lugar que se dedica a derribar los principios que han sido arraigados por tanto tiempo, ¿sí?, del conocimiento divino, o el lugar que intenta desarraigarlos? ¿Okay? Eso también es parte de la batalla de Gog y Magog, nos dice el Rav Kook.
Sexto punto. El final de la guerra dará lugar a una revelación divina en todo el mundo como nunca antes. Está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 39. Lo siguiente. Verso 21. Y puso mi gloria en las naciones, y verán todas las naciones los juicios que hice y mi mano que puse sobre ellos. Es decir, bien, parece que yo estoy diciendo que todas las naciones van a ir y estoy hablando mal de las naciones. No, habrá parte de las naciones que van a ir en contra y el resto de las naciones podrán ver la gloria divina. La pregunta es qué parte van a tomar cada uno entre las naciones. Y en el libro de Zacarías, culmina con el famoso verso que llena a todos de esperanza. En el mismo capítulo que habla de Gog y Magog, termina diciendo, y será el Eterno Rey sobre toda la tierra. En ese día el Eterno será uno y su nombre uno. Lo tan esperado, la revelación verdadera del Creador, la conciencia de unidad en la humanidad. Parece ser que esa guerra nos dejará a todos entender algo muy, pero que muy importante. También a nivel moral, también a nivel humano, pero también a nivel espiritual. Porque la revelación divina en ese tiempo será tan grande que se quedará grabada después también en las naciones. Y todo el mundo, tanto las naciones como Israel, conoceremos lo que hoy en día ya estamos proclamando, que el Eterno es uno. No en el sentido teológico del término solamente, sino en el sentido de que el Eterno es único. Y de que la humanidad tiene que elevarse a los principios morales de esa revelación, a los principios espirituales de esa revelación única, del único. Séptimo punto, que es muy impresionante. Se nos fue dicho por la tradición hasta el Gaón de Vilna, uno de los más grandes sabios de Israel, hace más o menos 300 años, que la guerra de Gog y Magog durará 9 minutos. Es algo impresionante. Yo no sé si sea literal, pero ¿cómo alguien hace 300 años podía imaginarse que una guerra mundial dure 9 minutos? Antes eso era imposible. Hoy es completamente posible. Recordar el Zohar de antes, que cuando se termine la guerra va a haber 10 meses de gente que va a seguir herida y que dijimos hoy en día con la radiación de las bombas atómicas está claro. Vemos todo el tiempo información de Irán desarrollando bomba atómica y cuánto Israel está luchando para que eso no ocurra y países que... Suena mal, pero tengo una buena noticia para ti, un poquito de esperanza. Está escrito en la tradición de Israel, los sabios de Israel nos enseñan que la forma de interpretación de estas profecías en Israel es diferente de muchas de las otras filosofías. Para nosotros está escrito que profecías que hablan de desgracias, de cosas malas, no tienen por qué ocurrir. Quiero decir que son profecías bajo condición. Es decir, si las cosas van mal, eso es lo que va a ocurrir. Pero si se cambia, es decir, si no va mal, si hay teshuvah, si hay vuelta a Dios, si hay, en vez de cosas malas, hay cosas buenas por parte nuestra, quizás eso cambie. ¿Ok? Quizás la profecía cambie. Entonces, profecías que son bajo condición no tienen por qué cumplirse así a rajatabla. Es decir, puede haber una visión de que Gog y Magog no ocurra, ¿ok? O que ocurra de manera más limitada. Si se describe lo siguiente de nuevo, que va a haber tanta maldad en el mundo, entonces eso es lo que pasa. Pero podemos reducir la maldad en el mundo, aportar luz al mundo, y también se reduce con eso las consecuencias de las profecías. Por ejemplo, Jonás fue a Nínive y profetizó destrucción. Igual que está profetizada aquí, en Ezequiel y en otros lugares, destrucción. Pero el arrepentimiento de Nínive hizo que no haya destrucción.
Eso es lo mismo. Profecías de caos, de destrucción, cosas terribles, pueden ser de alguna manera dadas la vuelta. Y eso es una buena noticia. Yo creo que es algo que tenemos que, con mínimo, intentar y clamar y luchar para aportar luz al mundo y no decir, bueno, ya viene Gog y Magog, todos morís, todos... Sí que es una actitud pasiva y no buena para nada, que no nos aporta absolutamente nada a nosotros. Ahora, a nivel personal, también se ocurriera algo parecido. ¿Qué podemos hacer? El profeta Joel nos dice algo interesantísimo, y será que todo el que clame en el nombre del Eterno será salvado. ¿Sí? Es decir, clamar el nombre del Eterno. ¿Pero qué es clamar el nombre del Eterno? ¿Clamar el nombre del Eterno es decir el Eterno? No, es algo que va más allá, es algo que tiene que ver con nuestra propia vida. ¿Sí? Es algo que tiene que ver con nuestra fe, es algo que tiene que ver con nuestro día a día. Por eso, en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, en la página 98b, se nos dice allí cómo salvarse. De hecho, se lo preguntaron a uno de nuestros sabios, y él contestó: el estudio de la Torá y las buenas acciones. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el mal comportamiento trae la guerra. La rectificación son gmilut hasadim, el hacer gesed, el hacer bondad con los demás. Y también Torah, porque hemos dicho que esta guerra al final viene a traer una gran revelación divina. Quizás, si llenamos el mundo de revelación divina, ya no haga falta la guerra, también a nivel personal. A mí ya se me reveló, ¿sí? Niveles grandes de revelación divina a través de mi estudio, a través de mi esfuerzo por profundizar, ¿ok? Entonces ya no necesito que me sea hecho esto a través de la guerra. Y de nuevo, lo mismo las buenas acciones. ¿Sí? Torah begmilut hasadim. Por eso, me gustaría que me dejaras en los comentarios, cada uno de los que está viendo este video y le está gustando. Primero, que nos deje un like. Y segunda, ponga en los comentarios una buena acción. Una buena acción que va a hacer en motivo de haber visto este vídeo para convertir este mundo en un mundo mejor, que no necesite pasar por cosas tan terribles. Y como mínimo, si es así, nos acostumbremos a que nosotros podemos ser liberados de todo mal a través de la profundización, la elevación de la conciencia, en el conocimiento divino a través de la Torá y las buenas acciones con los demás, el amor al prójimo y el dar de nosotros mismos para otros. Así que esta es la manera con la cual nos podemos librar de Gog y Magog. Y sin más, terminemos este vídeo deseándonos lo mejor, que con la ayuda del Creador el mundo sea lleno de luz a través de las buenas obras, a través del amor al prójimo y no, Dios no lo quiera, a través de escenarios como los que acabamos de describir. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Shalom!